Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso aquí a La Ley con Lim. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Con nosotros hoy tenemos un gran amigo de nosotros aquí, es un gran amigo mío, Rafael Ortiz Segura, era ex juez de inmigración y es un orgullo para nosotros aquí en Lim Law que cuando se retiró de ser juez de inmigración decidió venirse con nosotros aquí en Lim Law como consejero. Hola Rafael, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo, Henry, y con todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Mire, cuéntenos un poco sobre usted. ¿De dónde es y cómo es que usted se hizo juez de inmigración? Nacido en Puerto Rico y en Puerto Rico trabajé para el Departamento de Justicia Federal desde 1982, donde fui fiscal federal auxiliar. Eventualmente me convertí en fiscal de inmigración por 6 años, después de lo cual tuve el honor de ser designado juez de inmigración en Puerto Rico. A los 3 años decidieron transferirme a Orlando aquí para abrir la Corte de Inmigración, donde trabajé por 21 años hasta que me retiré y ahora estoy orgulloso de ser parte de este fantástico bufete. Bueno, cuéntenos un poco, empezamos a hablar en el último segmento sobre deportaciones debajo de Obama y cuéntenos un poco sobre eso, porque usted era juez durante la época de Obama. ¿Cuáles eran las metas en esa época? ¿Qué es lo que usted vio sobre casos de deportaciones? Bueno, yo era juez desde la época de Clinton y luego Bush y finalmente Obama. La política de la Corte de Inmigración siempre ha seguido la política del presidente porque la Corte de Inmigración es una agencia federal bajo el Departamento de Justicia Federal. Por lo tanto, no es una corte independiente como debiese ser, pero de eso podemos hablar un poco más adelante. Cuando el presidente Obama se dedicó a tener un énfasis en deportar o procesar criminalmente a aquellos inmigrantes que no eran residentes o que estaban en vías de ser residentes pero habían cometido delitos serios, yo como juez de inmigración entonces tenía que recibir a estas personas que estaban en proceso de deportación y ver si eran elegibles o no para algún remedio de deportación. El presidente Obama instituyó este programa y logró con éxito erradicar bastante a aquellos inmigrantes que habían cometido delitos serios y que en realidad no se merecían estar en Estados Unidos legalmente. Se habla mucho de que hubo separación de familias bajo esa época y en realidad sí, pero estábamos hablando de personas que habían cometido delitos serios que no merecían estar aquí en todos los casos. En los casos en donde tenían remedio de deportación, yo como juez de inmigración determinaba si podían o no quedarse legalmente en los Estados Unidos. Muchas veces les di el beneficio de la duda, otras veces no podía hacerlo. Sí, y es un asunto de que cambia. Usted mencionó que cambia con cada presidente. ¿Qué es lo que vimos ahora cuando Trump fue elegido? Un cambio radical y desgraciadamente un cambio que no fue bien acogido y no ha sido bien acogido por los actuales miembros de la Corte de Inmigración, porque lo que se ha hecho es quitarle independencia judicial a los jueces de inmigración. Disfrutábamos de algún tipo de independencia judicial durante los años de Clinton, Bush y Obama, pero eso ha sido sumamente y severamente limitado en la época de Trump. Se ha politizado completamente el Departamento de Justicia y por ende la Corte de Inmigración, agencia que pertenece al Departamento de Justicia. Por lo tanto, los jueces de inmigración ahora estamos muy limitados, yo me incluyo entre ellos como si estuviera todavía con ellos porque me siento todavía parte de ese egregio grupo de personas profesionales que se dedican todo el tiempo a ver a estos inmigrantes, a estudiar y escuchar sus casos para ver si se les puede conceder remedio. Pero ahora cada vez es más difícil para un juez de inmigración porque estamos muy limitados en lo que podemos hacer, ya que se le dan instrucciones a los jueces que, número uno, acaben los casos con una ligereza que no permite escuchar y dar el debido proceso de ley a todos los casos como se merece, a tratar de ver de qué manera se puede acabar un caso deportando a la persona y no dándole remedio, y es verdaderamente frustrante y muy limitante para un juez de inmigración que se ha dedicado toda la vida a la búsqueda de la verdad y a la justicia, sobre todo la justicia, cuando no se puede hacer efectivamente. Bueno, hablemos sobre esa palabra justicia, porque eso es muy importante cuando estamos hablando sobre las cortes de inmigración. Una de las frustraciones que usted ha compartido conmigo por mucho tiempo es el hecho de que realmente no hay independencia. Las cortes realmente no son independientes como debería ser. Explíquenos un poco sobre qué es lo que quiere decir eso. ¿Cuál es la diferencia entre una corte de inmigración y una corte federal, por ejemplo? Es una diferencia muy clara. Nosotros somos jueces bajo el Departamento de Justicia y pertenecemos a la rama ejecutiva. La mayoría de los jueces bajo el artículo
3 pertenecen a la rama judicial y por lo tanto son completamente independientes de influencia congresional y de influencia del Ejecutivo. Los jueces de inmigración, como somos parte del Ejecutivo, pues estamos influenciados por la política del presidente de turno. Si fuésemos una corte independiente, entonces podríamos ejercer el debido proceso de ley y podríamos administrar la justicia de una manera mucho más efectiva. Entonces, un ejemplo sería un caso en una corte federal, pongámosles. Esos jueces no tienen presión de algún político encima de ellos de tomar decisiones de una manera específica, ¿correcto? Eso es correcto. Esos jueces no están influenciados ni por el Congreso, ni por políticos, ni por el presidente, porque su labor es llevar a cabo la justicia en su máxima expresión. En manera independiente. Completamente independiente. Pero un juez de inmigración, su jefe directo es el secretario de Justicia, que a su vez es empleado del presidente. Por lo tanto, la política pública del presidente traspasa al secretario de Justicia, quien le dice a los jueces: ustedes tienen que hacer esto de esta manera. Y en la administración de la justicia entonces se vira hacia un lado o hacia el otro y no es ciega. Entonces, en un proceso de deportación, el inmigrante está en contra un fiscal del gobierno que está intentando buscar cómo deportarlo, y están escuchando el caso antes un juez de inmigración que es empleado de una administración que también está buscando cómo deportar inmigrantes. ¿Cómo es que tenemos justicia? Eso es una excelente pregunta. Depende definitivamente de la calidad del abogado que defiende a ese inmigrante. Y si ese inmigrante no tiene un abogado de calidad, como lo hay aquí, ese inmigrante va a tener muy mala oportunidad, muy poca oportunidad de salir adelante con su caso, debido a que el fiscal lo que quiere, ya que tiene las instrucciones de tratar de que esa persona sea deportada, y el juez, desgraciadamente, también tiene instrucciones de acabar con el caso, quizás de manera negativa. Cuando usted era juez, ¿qué porcentaje de casos, más o menos, vía de gente intentando representarse por sí mismo? Hay muchas personas que no pueden tener abogados y por lo tanto se tienen que representar a sí mismos, y es mucho más difícil para el mismo juez, porque entonces el juez tiene que tratar de sacarle a ese inmigrante la información necesaria para llevar a cabo un juicio. Es mucho mejor estar representado por un abogado de competencia. Bueno, pues vamos a hablar sobre algunos de estos casos así de deportación cuando regresemos después de esta pausa.